y con amor. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos serán benditas. El que teme a Jehová nunca resbalará. El que teme a Jehová fuerte será. Su justicia permanece para siempre. Una vez más, buenos días, bienvenidos a cada uno de ustedes. Estamos listos para la presentación de la programación de esta mañana. En esta ocasión vamos a analizar un tema bastante de mucha correlación con lo que hemos venido analizando durante la semana sobre lo que es realmente el pecado en la iglesia. Recordemos que la iglesia somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos los que realmente conformamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Muy bien, el tema para esta ocasión es: ¿podemos recibir a Cristo sin renunciar al mundo? ¿Qué opina usted? ¿Usted cree que realmente podremos recibir a Cristo sin aún haber renunciado al mundo? Bien, vamos entonces al análisis de esta mañana. Vamos al primer texto. Tenemos varios. En el libro de Tercera de Juan, versículo 2, dice el apóstol Juan, tomando la versión Reina Valera contemporánea: amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud, y a la vez también que prospere tu alma. Entonces, encuentro yo al apóstol Juan preocupándose por mi salud y también preocupándose por nuestra prosperación de manera económica. ¿Estamos? Ahora, vivimos en una generación de cristianos que han llegado a creer que va a ser posible recibir a Cristo sin aún haber renunciado al mundo. Vivimos en medio de esa generación donde todos creen, todo cristiano hoy, adventistas y todos los quienes solemos llamarnos en la línea de cristianos, adventistas, evangélicos, que creemos que vamos a poder recibir a Cristo y a la vez también, a la par, vamos a poder nosotros seguir viviendo los placeres de este mundo. El cristiano no es estamos en este mundo, pero no es para este mundo. Cristo muy bien lo dijo: ellos están aquí, pero no son de aquí. En otras palabras, nosotros somos simples pasajeros en este mundo. Por lo tanto, no debemos acostumbrarnos a vivir en tierra que no nos pertenece. No podemos ser amigos del mundo, del mundano. Y Pablo nos ha aconsejado durante toda la semana, nos ha aconsejado que no podemos ser amigos del mundano. No podemos comer con el mundano. No podemos, decía, ni siquiera coman con él, ni siquiera los saluden. Ojo que aquí no se vaya a malentender, porque el apóstol Pablo de lo que está hablando aquí es que no podemos nosotros seguir viviendo en el mismo o comiendo de lo mismo que ellos comen, de lo que ellos visten, de lo que ellos beben. Es a eso que se refiere. Entonces, no podemos seguir siendo amigos del mundano, de aquel que no quiere obedecer, que no quiere salir de su pecado.
El texto que he tomado para esta mañana es el mismo texto que hemos venido analizando durante toda la semana. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en ustedes, que tienen de Dios y que son sus propios y que no son, ustedes no son sus propios dueños? Porque hemos sido comprados por precio, por tanto tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales le pertenecen a Dios. Voy a hacer aquí dos preguntas. ¿Por qué los hombres son tan reacios a confiar en aquel que creó al hombre? ¿Quién pueda, con un toque, con una palabra, con una mirada, sanar toda clase de enfermedades? ¿Quién puede realmente, ya sea con un toque? Recordemos a la mujer que padecía 18 años de flujo de sangre, tan solamente con tocarle su manto. ¿A eso cómo le llamamos? Fe. ¿Estamos? Una mujer de fe, que solamente pueda tocar con una palabra. Sí, recordemos ahí a este militar romano, ¿no? Tan solamente tú di y mi hijo que está allá sanará. Y que dijo Jesús, nunca he encontrado tanta fe en Israel como en este hombre, un romano. Una mirada sanará toda clase de enfermedades. Pero ¿por qué somos tan reacios a confiar realmente en aquel hombre, aquel que creó al hombre, aquel que lo puede hacer? ¿Por qué somos tan reacios? ¿Por qué hay tanta dureza de corazón? Siguiente pregunta. ¿Quién es más digno de nuestra confianza que aquel que hizo tan gran sacrificio por nuestra redención? ¿Acaso no es digno de confiar en Dios, en Jesús, quien murió por ti, murió por mí, dio su vida por nosotros? Entonces, ¿por qué somos tan reacios en confiar, en no confiar en Él? Si los profesos seguidores de Cristo ejercieran una fe inteligente y constante en las promesas de Dios, dice quiénes, los profesantes seguidores de Cristo. Yo pregunto en esta mañana, tú que estás al otro lado de la pantalla, ¿te consideras en un profesante seguidor de Cristo? Recuerda que no solamente basta con ir a la iglesia, no solamente basta con participar de una programación. Tenemos que ejercitar una fe inteligente y constante en las promesas de Dios. En lugar de depositar tanta confianza en agentes engañosos, entonces experimentarían en alma y cuerpo el poder vivificante del Espíritu Santo. Y eso es lo que necesitamos, experimentar ese poder vivificante que solamente el Espíritu Santo puede dar. Siguiente párrafo. Sí, ahí está la dirección de lo que estoy leyendo. Existe el peligro de apartarse, aunque sea mínimamente, de la instrucción del Señor. Estamos corriendo ese peligro de apartarnos, aunque sea de manera mínimamente, de la instrucción del Señor. Cuando nos desviamos del camino sencillo del deber, surgirá una serie de circunstancias que parecerán alejarnos irresistiblemente cada vez más de lo recto. Imitaciones innecesarias con quienes no respetan a Dios nos seducirán sin darnos cuenta. El temor de ofender a amigos mundanos nos impedirá expresar nuestra gratitud a Dios y reconocer nuestra dependencia de Él. Debemos mantenernos cerca de la palabra
de Dios. Necesitamos que la palabra de Dios nos dé sus advertencias y nos dé también sus estímulos, como lo encontramos en el libro de Salmos, por ejemplo, ¿no? Todo un libro de 150 capítulos que lo único que hace es darnos estímulos. Sus promesas que están ahí, también las amenazas que encontramos en la Biblia, como Daniel, Ezequiel, Jeremías, el propio Mateo, Apocalipsis, el propio apóstol Pablo en muchas de sus 13 cartas, el apóstol Juan. También nos están mostrando sus amenazas. Ahora, necesitamos el ejemplo perfecto que solo encontramos en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Necesitamos mirar a ese ejemplo, que es solamente Cristo, que nuestra mirada solamente se fije en Cristo Jesús. Ya lo decíamos durante la semana, necesitamos mirar a Jesús, no a nuestro alrededor, solamente necesito mirar a Jesús. Entonces, si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá la misma suerte que el mundo va a correr. O mejor dicho, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Entonces, para ello es importante que debe haber mayores reformas entre nuestros hermanos que pretenden estar esperando la pronta venida de Cristo. La reforma pro salud ha de hacerse entre nuestros hermanos una obra que aún todavía no se ha hecho. Entonces, hay un solo poder para poder convertir el pecado del pecador en santidad. Y ese poder es el poder de Cristo, quien es nuestro Redentor, quien es el único quien puede quitar el pecado. Solo Él es el quien puede perdonarnos del pecado. Solo Él puede hacer firmes a los hombres y a las mujeres y mantenerlos así. Entonces, ¿quién? Cristo. Ahora, las leyes de la salud deben ser obedecidas. Las leyes de la salud deben ser obedecidas. Cuando esto no sucede así, lo que vamos a acarrear es, que decíamos en sesiones anteriores, el primer paso para la apostasía es cuando nosotros desviamos nuestra mirada o sacamos nuestros pies de la línea de las leyes de la salud. Finalmente vamos a culminar nosotros cayendo en apostasía. Ahora, la ley de la salud también, si no la obedecemos tal cual, también nos van a tener ciertas consecuencias de salud. Es importante que tomemos en cuenta esto. Es importante que los órganos de la digestión no estén sobrecargados. ¿Sí? Más adelante voy a explicar algunos detalles sobre esto. Hay muchos que mantienen el estómago trabajando continuamente. Comen todo lo que se viene, todo lo que hay. Ahora, el apóstol Pablo lo decía, ¿no? Es un pecado también caer en un estado de glotonería. Comen. Recuerden que uno de los primeros pasos para mantener una salud de manera estable es respetar los tiempos de la alimentación. Entre el desayuno y el almuerzo y la cena deben ser aproximadamente 5 horas. ¿Sí? 5 horas entre cada una de ellas. Dicen, hay muchos que mantienen el estómago trabajando continuamente.
no le dan la oportunidad de recuperar sus fuerzas y como resultado pueden tener desórdenes digestivos. ¿Sí? Porque cuando hacemos esto, lo primero que hacemos es dañamos el hígado, dañamos el estómago, ensuciamos la sangre y de tal forma que todo nuestro cuerpo se ve afectado. A veces podemos tener un dolor aquí, pero el problema no está aquí. El problema está básicamente en nuestra alimentación. Usted regula su alimentación y el problema de aquí va a desaparecer. Va al médico, le sacan placas, le hacen exámenes y todos los demás, gasta dinero. Finalmente se da cuenta que nada ha funcionado. Porque el problema no está aquí. Como la sangre está sucia, no puede irrigar bien todo nuestro cuerpo, entonces vamos a comenzar a sentir problemas de salud en todo el cuerpo, o la parte donde realmente muchas veces está un poco frágil. Y a veces nosotros cometemos el grave error que gastamos dinero donde realmente no es el problema. El problema es otro. No le dan la oportunidad de recuperar sus fuerzas y como resultado pueden tener desórdenes digestivos. ¿Ah? El cuerpo necesita recuperar fuerzas. Nuestro estómago necesita pasar todo su proceso de digestión. Entonces, eso crea problemas. No deberían comer entre horas, o a lo menos deberían pasar, aquí lo que les decía, 5 horas entre las comidas. La indigestión es el resultado de ingerir alimentos antes que los órganos hayan tenido tiempo de terminar su tarea con la comida anterior. Comemos y le echamos de todo, ¿no? Decía cierto médico, picamos aquí, picamos allá, picamos todo. El estómago nunca termina ese proceso, está trabaje, y esto de algún modo tiene que en un momento cargarnos la factura. 3 comidas diarias basta. Y dice aquí, y aún 2 podrían ser mejor que 3. Porque necesitamos un buen desayuno, un buen almuerzo y una cena realmente pobre. Durante los últimos 30 años he tomado solamente 2 comidas diarias. Es lo que nos dice aquí esta consejera de salud. La somnolencia que sufre la gente se debe a menudo al exceso de alimentos y por ingerirlo en forma irregular. Tenemos que tener horarios de un modo establecidos para una buena alimentación. Esos horarios establecidos deben ser. Hoy la sociedad aquí nos ha acostumbrado pues a cenar de las 9 de la noche en adelante. Lamentablemente la sociedad en la cual vivimos, aquí en las ciudades, nos ha llevado o nos está llevando a esa situación. Que cenes a las 9, las 10, las 11, las 12, a veces a la 1 de la madrugada. Ahora, ¿cómo crees que tu estómago, que tu hígado, que tu sangre, tu cuerpo se siente cuando cometemos esos errores garrafales? Entonces, uno de los primeros pasos para poder tener un buen estado de salud, tanto físico, mental y finalmente espiritual, es que yo tenga que comenzar a regular mis horarios de alimentación. Ahora, si por razón de trabajo y todo lo demás, a veces tenemos que comer tarde, que en lo posible hay que evitarlo. Entonces, pues consumamos por la noche comida de pobre. Pero ¿qué sucede con nosotros muchas veces? Por la noche ingerimos comida de ricos. ¿Qué le llevamos al estómago?
¿Cuál es la comida más clásica por la noche? Frituras, grasas saturadas, bebidas edulcorantes. Que lo único que hace es dañar tu estómago, vas a ensuciar tu sangre y, por cierto, todo tu cuerpo va a sufrir. Nuestra capacidad mental comienza a verse de manera defectuosa. Mi cerebro ya no es el mismo, especialmente para los estudiantes. Dice, la dipsesia produce desánimo y si alguien padece esa dolencia, actuará en forma anticristiana, aunque profese ser cristiano. Aunque profese estar en la iglesia, aunque profese ser dirigente en la iglesia, pero es una actitud anticristiana. Practiquen la reforma sanitaria y no permitan que nada les aparte de la senda recta. Que nada ni nadie les aparte de aquella senda. No se desanimen, dice. Por el contrario, apliquen su fuerza de voluntad para someter el apetito a un propósito realmente que sea digno. Ahora, Dios le encargó un día a Adán que cuidara y labrase el jardín del Edén. Y le dijo lo siguiente acerca de todos los árboles y las plantas que dan semilla. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Un texto muy conocido que ya hemos leído en sesiones anteriores y hemos hecho, creo que como 3 temarios sobre este texto, sobre el tema de diabetes. El título del temario era Adventistas o cristianos culpables de diabetes. Puede buscarlo así y lo va a encontrar usted en la plataforma. Creo que tenemos en 3, 4 sesiones. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Miren, les doy toda planta que da semilla y que está sobre la tierra, y todo árbol que da fruto y semilla. Ellos le van a servir de alimento. Aquí tenemos el mismo. Miren lo que dice el 3.18. Miren lo que dice el 3.18. La versión Dios habló. La tierra te dará espinos y cardos. Y tú tendrás que comer plantas. ¿Qué le dijo Dios a Adán y a Eva? Tendrás que comer plantas silvestres. Entonces, ¿qué está reafirmando Dios aquí? Una alimentación basada en plantas, en semillas, en frutos. Voy aquí realmente a hacer un pequeño paréntesis. En una próxima clase vamos a poder entregarla este material de manera más profunda, pero voy solamente a hacer aquí un pequeño comentario y quiero que le prestes mucha atención. El mejor estado para poder consumir un alimento es de manera cruda. Y se los digo porque se los digo. ¿Sí? No se los digo porque simplemente soy un charlatán. Se los digo porque conozco el tema. Y en una próxima sesión vamos a profundizar esto. Pero desde Dios le dijo a Adán y a Eva, ¿coman qué? Frutos y semillas. Entonces, el mejor estado para poder consumir un alimento debe ser a base de una alimentación cruda. Nuestro cuerpo va a aprovechar mejor una alimentación cruda. O, ¿cómo le llaman las amáticas? O pasado o precocido. Por ejemplo, el brócoli, para que sea anticancerígeno, para que sea un
un buen alimento o una buena arma para el cáncer tiene que ser precocido. Cuando el brócoli ha pasado a un estado de demasiadamente cocimiento, es todo lo contrario. Se convierte en cáncer. O sea, el brócoli es una verdura que es un arma de doble filo. Si tú lo consumes precocido, estás curando cáncer. Si lo consumes ya cocinado, estás ingiriendo cáncer. Está ayudando a que el cáncer avance. ¿Estamos? Ahora, todos tenemos la sangre contaminada, absolutamente todos, por los desórdenes alimenticios que cometemos. Este experimento se desarrolló en México en un sanatorio. Un doctor hizo este experimento. Él en su sanatorio les da a sus pacientes que van realmente graves desayuno, fruta. ¿Sí? Desayuno, fruta. Almuerzo, verduras, ensaladas. Y en un corto tiempo, ellos recuperan su salud. Es cierto que hay comidas que no la podemos comer crudas, por ejemplo, las menestras. Hay varias comidas que no podemos consumirlas crudas. Pero que esto debe ser consumido en menor cantidad. ¿Por qué? Porque del momento que un alimento está yendo a ser cocinado, se está convirtiendo en comida muerta. Y mucho peor si eso ha pasado bastante tiempo cocinándose, está recocinado, o a veces nos gusta comer, ¿no? Algunos que sean cremitas, y algunos quieren que la menestra se haga cremita en su plato, que la papa sea cremita. Esa comida es comida muerta. Y por lo tanto, como es comida muerta, no te va a servir de ningún alimento para tu cuerpo. Vuelvo a repetir, en una próxima sesión lo vamos a explicar de manera más detallada todo. Pero desde ya les hago este comentario. Entonces, es importante, tomando en cuenta lo que dice aquí Génesis 1:29, que nuestra alimentación en un 80%, ojo con esto, un 80% debe ser comida cruda. Aliméntate de frutas, aliméntate de verduras, ensaladas, que si alguna tienes que consumirlo, pero solamente consúmelo precocida. Y verás que realmente en corto tiempo vas a limpiar tu sangre y en corto tiempo vas a poder recuperar tu salud. Vamos a dejarlo ahí, vamos a dejar como tarea, como promesa de una siguiente clase, de poder realmente expandirnos en todo este temario. Entonces, más tarde se permitió la indigestión de carne como una de las consecuencias de la caída. ¿Eso es lo que pasó? Entonces, la principal consecuencia de la caída, tanto de nuestra salud, de poder vivir realmente de manera sanos, fue cuando comenzó la ingestión de el producto llamado carne. Antes del diluvio no se hizo provisión para el consumo de alimentos de origen animal. Traten de eliminar la carne por 6 meses y van a verificar que sí se produce realmente una mejoría. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, como mínimo. Pero algunos quieren dejar de comer un día o 2 días, una semana y ya.
quieren realmente encontrar mejoría. Es un proceso, va a llevar tiempo, pero hay que empezar ya a ir bajando aquellos niveles. Ya hemos mencionado varias veces, ¿no? Aquí no decimos de que se hagan de manera o que se hagan cambios a 360 grados. Vayamos haciendo cambios de manera progresiva hasta que también nuestro cuerpo vaya asimilando ese cambio y vaya entrando realmente en el nuevo proceso. Si al día usted consumía 3 veces, pues hoy consúmalo 2 veces. La semana que viene lo consume una vez y la siguiente semana puede consumir dejando un día y así sucesivamente. La siguiente ya 2 veces por la semana de repente y así sucesivamente una vez por mes y vamos bajando aquellos niveles. Pero si realmente se siente con fuerza, con capacidad de dejarlo de una manera tajante, bienvenido sea. Pero si no sea así, entonces vamos bajando aquellos niveles. Si antes compraba 2 kilos, pues hoy compro 1 kilo. Y mañana compra medio kilo. De ese modo vamos bajando esos niveles. Y a la par vamos reemplazando. ¿Con qué lo podemos reemplazar? Consuma verdura, consuma fruta. Necesitamos que nuestro cuerpo se llene de fibra. Y eso es lo que menos tenemos. No consumimos fibra. En la fruta y en la verdura voy a encontrar fibra. Claro que las cantidades son menores, para ello es que yo necesito consumir bastante fruta y bastante verdura, donde ahí realmente voy a obtener fibra. 80%. O imagino un desayuno ahí con una papaya entera cada uno. ¿No sería genial? Y si consiguieras un pan integral realmente integral, suficiente. ¿Qué dices? Seguimos leyendo. Les pido que lo hagan enseguida, dice acá. Santifiquen su imaginación. Que nuestra imaginación esté pensando en consumir 80% de verduras y de frutas. Pero nuestra imaginación, ¿en qué está pensando? Cuando vamos al almuerzo, ¿no? Pues lo primero que miramos es qué carne me van a dar y qué tamaño me van a dar. Y hay muchos que sin probar el bocado del resto de comida, lo primero es que se lanzan a comer la carne. Santifiquen su imaginación. Y dicen ser hijos de Dios, y dicen estar en la iglesia, y dicen estar cantando en el coro de la iglesia, y dicen estar predicando, y dicen estar dirigiendo el grupo, y dicen estar hoy, bueno, estar formando el grupo Caleb. Pero su imaginación, ¿en qué está? Cuando va usted al restaurante, lo primero que mira, a ver, no mira si va a haber ensalada, si va a haber oyucos. No, lo primero que miramos es qué. Cabrito, pollo, gallina. Cristianos que a veces comen cuy y pato. Eso es lo que miramos primero. ¿Hacia dónde está nuestra imaginación? Despierten la mente y la conciencia y eleven todo el ser. Guárdense de tener demasiada simpatía por sí mismos. Sean heroicos. Ahí necesitamos heroicos. Que se decidan vencer al apetito pervertido. Esta es una carta que escribe esta consejera hacia un doctor, a un médico y a su esposa. Y por cierto, está registrado en un libro llamado Cada día con Dios. Entonces, necesitamos o deberíamos tener nosotros un carácter cristiano que prevalezca. Para ello debe haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera vamos a caer en el día de la prueba, porque si con aquello pequeño no podemos realmente tener la fuerza necesaria para vencer aquel pequeño pecadito o pecadillo, como algunos le pueden estar llamando, entonces no vamos a poder resistir en el día de la prueba.
Porque el apóstol Pedro, ¿qué nos dice? Ustedes son linaje escogido, son real sacerdocio, son nación santa, son un pueblo que ha sido adquirido por Dios para que anuncien los hechos maravillosos que aquel os llamó de las tinieblas a luz admirable. ¿Para qué hemos sido llamados? ¿Qué es lo que tenemos que estar contándole a la gente? ¿Cuáles son las maravillas? Pero sucede todo lo contrario dentro de esa comunidad cristiana. Lo primero que le contamos al mundo es de que nos estamos curando, y esto lo voy a mencionar en una siguiente clase. Y lo habíamos leído en una sesión, en sesiones anteriores, que realmente como cristianos no deberíamos estar dependiendo de drogas. Y yo creo que esto es algo que a muchos les va a doler, o desde ya les está doliendo. Somos cristianos que alabamos y glorificamos el consumo de drogas. Y es más, hay algunos que todavía se atreven a ir al frente a dar su testimonio que fueron curados, que fueron sanados por el alto consumo de drogas. ¿Tú crees que está bien eso? ¿Crees que Dios aprueba eso? Sí, hermanos, a mí me curó, el pastor me dio una receta ahí que tome 20 pastillas al día y gracias a eso me curé. Gloria a Dios porque el Señor puso a ese médico. ¿Sabe lo que estás haciendo? Estás blasfemando el nombre de Dios, estás yendo contra un mandamiento. Sí, dentro de los primeros 4 mandamientos dice que no debemos blasfemar el nombre de Dios. Le estás dando crédito y le estás bendiciendo al médico, a la droga, porque el médico lo único que ha hecho es darte un poco de droga. En la palabra de Dios, en la Biblia, yo pregunto, ¿dónde encuentras ese sustento? Me gustaría que lo coloques ahí en los comentarios. Me gustaría leerlo. Y en la próxima clase poder leer aquellos comentarios. Me gustaría que coloques, si en la Biblia y en los consejos que nos muestra la consejera, a ver si da crédito a que nosotros podemos estar dependiendo de fármacos. No lo tengo aquí la diapositiva, pero es una clase que la tengo preparada, es un seminario que lo tengo muy bien preparado, pero que en algún momento prometo subirlo a la plataforma. En el término griego, las farmacias se llamaban droguerías. E incluso todavía hay algunos lugares que le colocan ahí droguería. Droga, viene de droga. Droguería, la farmacia en el término griego se conoce como droguería. Es una droguería. Y tú puedes buscar en cualquiera de los diccionarios y te van a decir de qué farmacia es droguería. Porque todo lo que se vende ahí en ese lugar es droga. Espero que algún médico o alguien conocedor de la salud me pueda responder a esto. Es droga. Nosotros estamos llenándonos de drogas. Te estás endrogando. Decíamos durante la semana, el apóstol Pablo decía, no se junten con aquel pecador, porque les va a contagiar ¿qué? La borrachera. ¿Sí? ¿Recuerdan el texto? Está en 1 Corintios. Les va a contagiar su borrachera. Estamos drogados. Nuestra mente está confundida. Hemos sido llamados para ser un pueblo escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios.
Entonces no es lícito que un dirigente, que un pastor, que un anciano, que la esposa del pastor, que la esposa del anciano, que la diaconisa, la administración de la mujer, esté usando la Biblia y a la vez consumiendo drogas. En el libro de Apocalipsis, no lo tengo en este momento el texto a la mano, dice que al cielo no van a entrar ¿quiénes? A ver si me colaboras con el texto. No van a entrar herejes, no van a entrar borrachos, no van a entrar, ¿qué más dice? Aquellos que practican brujería, hechicería. Entonces se sobreentiende que si al cielo no van a entrar borrachos, herejes, brujos, santeros, tampoco van a entrar drogos o gente que se alimenta de droga. ¿O sí? Colócame en los comentarios. ¿Cómo entiendes eso? ¿Qué le dijo Dios a Adán? ¿Aliméntate de qué? ¿Qué es lo que dice el apóstol Juan? Preocúpense por su salud. Si nos alimentamos de una manera equilibrada, para ello el Señor Dios creó plantas, hierbas. En los tiempos antiguos, ¿no? Incluso en el tiempo de los incas, ¿no? Algo más cercano para nosotros, ¿no? El tiempo de los incas, de las culturas. ¿Cómo se curaban ellos? ¿Acaso no caían enfermos? ¿Acaso no tenían que sacarse un diente? ¿Cómo lo hacían? Cierto que de repente era un poco salvaje, eh, cómo sacaban un diente y todo lo demás, ¿no? Pero otros tipos de dolencias, las infecciones, ¿cómo es que se curaban? Si no había farmacias, ¿cómo se curaban? Claro, eran gente fuerte porque también se alimentaban, tomaron en cuenta ese consejo y se alimentaban realmente de lo que la tierra producía, de la chacra a la olla. No estaban pasando por procesos. Hoy en día es penoso, y se lo digo con todo crédito, y debe dar vergüenza realmente esto a muchos. Es penoso a muchos dirigentes de iglesia, a pastores, ¿no? Sacando pecho y tomándose selfies, ¿no? Y comprando en el supermercado. ¿Tú sabes lo que compras en el supermercado? Comida basura, comida chatarra, porque todo está procesado. La propia verdura que llega ahí está entrando en un proceso de refrigeración. Ya te han quitado sus protectores, te han quitado su cáscara, te han quitado muchas veces la parte importante. Por lo tanto, no debe haber ni nosotros como cristianos estar alimentándonos de los súpers. Pero claro, como nos entregan la vida más fácil, porque no hay tiempo muchas veces de preparar la alimentación o de cocinarlo, somos una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Cuando cometemos esto desorden, lo primero que ensuciamos es nuestra sangre. Entonces, de ahí que todo nuestro cuerpo se sienta enfermo. Nuestra cabecita, nuestra mente sufre. No tenemos capacidad para poder realmente recepcionar lo bueno. ¿Queda claro? Debéis tener un carácter cristiano que prevalezca. Debéis haber completa conversión entre los que pretenden conocer la verdad. De otra manera, caerán en el día de la prueba. El pueblo de Dios debe alcanzar una norma elevada, como nos decía el apóstol Pedro. Cristo murió por nosotros para que pudiéramos
tener las pasiones, los gustos y los hábitos. Perdón, Cristo no murió por vosotros para que tuviéramos las pasiones, los gustos y los hábitos de los hombres del mundo. Cristo no murió por eso. Cristo murió para salir de allí. Y cuando yo estoy saliendo de ahí, entonces digo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces la salud es riqueza. Por lo tanto, necesitamos educar a la gente. Necesitamos educar a los cristianos, a los miembros de la iglesia adventista y de cualquier denominación religiosa que pueda ser. De manera emergente necesitamos educar a ellos, porque la salud es la riqueza, es la mayor riqueza que podemos tener. ¿De qué sirve que tengas una camioneta del año, un carro del año, cuando tu salud está resquebrajada? No puedes comer de manera libre. ¿De qué sirve? No sirve de nada. ¿De qué sirve que tengas los cartones ahí, médico aquí, médico allá, que fuiste a la universidad fulana? ¿De qué sirve cuando no tienes la salud completa? No sirve de nada. Todo eso se convierte en basura. Por lo tanto, es importante, y el apóstol Juan nos decía en el primer texto que leíamos esta mañana, la salud es importante, amado. Yo deseo que tú prosperes, pero que tengas también salud en abundancia. Es importante que no tenemos que darle el crédito a la salud, que es una riqueza. Donde quiera se proclame la verdad, debe darse instrucción acerca de cómo preparar alimentos sanos, y eso es lo que realmente hoy padecemos. Nuestras instituciones deben estar siempre educándonos a cómo poder preparar alimentos sanos. Dios desea que en todo lugar se enseñe a la gente a usar prudentemente los productos que es de fácil obtener. ¿Qué podemos obtener de manera fácil? Una fruta y una verdura. ¿Cómo debemos usarla? ¿Cómo debemos consumirla? Ojo que también tanto frutas como verduras entre muchas de ellas tienen ciertas contradicciones. Por lo tanto, tampoco podemos, de aquí puedo amontonar plátano, naranja, manzana, papaya, uva, y me puedo consumir todas. Tampoco es así. Tengo que saber, hay frutas que son ácidas, entonces ellas deben ser consumidas en otro momento. No podemos mezclar. Hay algunos cristianos que dicen, yo estoy comiendo ensalada de fruta. Es sano. El nombre solamente es sano. Pero lo que estás haciendo ahí, estás provocando que en tu cuerpo se forme una situación de alcoholemia. Porque si tú le colocas, pues de hecho, una ensalada de fruta va a tener un producto ácido, ya sea una manzana, ya sea una uva o una fresa. Estos productos son ácidos. O algunos le colocan mandarina, por ejemplo. Estos productos son ácidos y lo que va a hacer es va a dañar todo y va a provocar una situación de alcoholemia. Entonces, lo que yo voy a consumir en este momento, ¿qué es? Alcohol. Vestido o escondido detrás de una ensalada de fruta. Y peor si es que yo le coloco un yogur. Ahí sí realmente ya cometiste un gran error. El yogur es sano. El yogur es altamente alimento. ¿Quién te ha dicho eso? Si tú ves ahí en el empaque, dice altamente en azúcar. ¿Sí? Entonces, los yogures son venenos. Porque lo único que hace el yogur es que estás alimentando tu diabetes. Dañando tu sangre. Dañando tu hígado. Por más que tenga chía y tenga tantas cositas para el estómago.
Pero el mismo hecho de tener ya un azúcar, que haber pasado por un proceso de tener demasiadamente endulcorante, de tener demasiadamente productos conservantes, ya es un veneno para la salud. Y peor si algunas madres esto le están dando a sus bebés, las loncheras. Necesitamos ser instruidos. Y aquí te estamos dando instrucciones. Así que bienvenido si estás tú ahí detrás de la pantalla. Algunas personas recibirán más de beneficios de abstenerse de alimento durante un día o dos por semana que de cualquier tratamiento o consejo médico. Más allá de los tratamientos o consejos médicos que crean, es importante que nosotros deberíamos tener, dice, siempre a la semana debemos ayunar un día. Eso va a ser de gran beneficio para nuestro cuerpo. Se me ha indicado que los alimentos a base de oleaginosa se usan con frecuencia imprudentemente. Grasas saturadas. Se consume una porción demasiado elevada de oleaginosas y algunas de ellas no son tan sanas. Ahora, ¿con qué puedo reemplazarlo? Por ejemplo, aceitunas. Consuma la aceituna de manera natural y usted habrá consumido una buena cantidad de aceite de oliva aquí. Y le puede dar uno mejor resultado que consumir aceite de oliva. Solamente consumiendo aceites. Dios nos ha dado grande luz y también Dios nos ha dado grandes privilegios. Una vez que se os ha dado esta luz, una vez que se os ha presentado claramente vuestros peligros, la responsabilidad ya es nuestra. De la forma como yo trate la luz que Dios me da, en su palabra, esto va a depender de mi felicidad o de mi desgracia. Porque habemos muchos cristianos que somos muy fieles, somos muy buenos mayordomos, entre paréntesis. Les gusta estar ahí primeritos yendo a abrir la iglesia. Pero realmente no estamos tomando en cuenta la luz que la palabra de Dios nos da. Estamos convirtiendo que en lugar de que seamos cristianos felices, muchas veces somos cristianos que llevamos cierta situación de desgracia en nuestras vidas, en nuestra salud. Estamos formando realmente nuestro propio destino. Y lo ves muchas veces, aquel hermano, por más diácono, por más anciano, por más ministro de la mujer que sea, muchas veces dependiendo de la cama de un hospital, dependiendo de una consulta médica. Entonces, alguien que está dependiendo constantemente de la cama de un hospital o de un consultorio médico, ¿será hijo de Dios? ¿Será buen obrero del Señor? ¿Dónde está la luz que Dios nos da? Y vuelvo a repetir, ya vemos muchos que cometemos el gravísimo error de colocarnos al frente de la iglesia porque ya nos encontramos un poco sanos y haciendo alusión, declarando públicamente que hemos sido sanados por el alto consumo de drogas. Y lo peor de lo peor, que hay muchos médicos cristianos que no tienen la mínima intención de repasar esto y cometen este grave error, que realmente es un pecado. ¿Sí? Y así que mi querido hermano, amigo, tú que estás en el campo de la salud, usa los medios que Dios ha dado. Edúcate a través de los medios que Dios ha dado. La ciencia humana es buena, sí, pero tienes frente a ello que confrontarlo con la ciencia divina, que lo tenemos muy bien estipulado, muy bien, que nos da toda la información aquí en su palabra. Aquí tenemos la mejor ciencia de la salud. Y a través de los libros de consejos que el Señor Dios ha permitido, que libros como este podamos tener para poder educarnos y para poder realmente nosotros dar una buena instrucción
a aquellos que no conocen, que se curen de una manera sana, que logren dar a sus cuerpos una calidad de vida, de eso se trata. Que dejen de usar aquello que daña, que mañana más tarde les va a ser muy costoso pagar aquella factura. Formemos destinos para bien. La advertencia está dada. Si quieres salvarte, sal de ahí. Si quieres perderte, sigue ahí. Pero no cometas el error de llevar a otros a esa perdición. Porque hay muchos que en este momento les está cayendo como un baldazo de agua. Y van a seguir escudándose detrás de su pecado. Sí, pero hermano, Dios puso los médicos. Claro que Dios puso los médicos. Pero no para que se eduquen de la basura que el mundo da. Colocó los médicos para que se eduquen de lo que realmente aquí la palabra de Dios nos muestra. Porque todo lo que encontramos afuera simplemente es basura. Porque esos hombres no aman a Dios, no temen a Dios. Son adúlteros, son fornicarios, son asesinos muchos de ellos. Porque muchos de ellos están aconsejando que se dé crédito al aborto. Entonces, ¿qué nombre se le puede colocar a un médico de esa magnitud? Es un médico asesino. Y ese médico asesino es el que me está brindando la clase, me está enseñando, me está llenando de su basura que él tiene. ¿Me dejo entender? Entonces, la ciudad de Dios es para los observadores de los 10 mandamientos, los que observan los mandamientos. Y está muy bien clarificada aquí en su palabra. Deberíamos tratar de ser colaboradores de Dios. Aquí les hablo para aquellos que realmente se están inclinando por el área de salud. Ustedes deben ser colaboradores de Dios mediante la conservación del organismo en tal condición que pueda prestar un servicio perfecto. Si tenemos un organismo sano, podremos servir a Dios de una manera perfecta. Pero si tenemos un organismo sucio, contaminado, no podemos. Es mal negocio, ciertamente, maltratar el aparato digestivo, el cual depende de en tan amplia medida la felicidad, de todo el ser. Si mi estómago está mal, todo mi cuerpo va a estar mal. ¿Alguien se siente bien cuando tiene una gastritis? Es terrible. Cuando el estómago anda mal, la mente también anda mal. El primer cerebro es el estómago, porque de ahí va a emanar todo a través de la sangre que va a irrigar de manera limpia o de manera sucia hacia mi cerebro. Entonces, si yo recibo sangre contaminada de aquí de dentro de mi estómago, entonces mi cerebro también está debilitado, está sucio. No tengo capacidad mental para poder asimilar las cosas buenas. Por cierto, va a dañar toda mi expresión. Mal humor, mal genio y todo lo demás. Entonces, ¿dónde está el problema? Está aquí adentro. Por eso el apóstol Pablo dijo, ¿no? Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si su cuerpo es templo del Espíritu Santo, tienen que alimentarlo de una manera correcta. ¿Queda claro? Por lo tanto, es deber religioso de toda alma aprender la ciencia del sano vivir, tener presente el asunto del régimen alimentario y tratar concienzudamente la cuestión. Si realmente amamos a Dios, quien dio su vida por nosotros, vamos a asumir la solemne obligación de evitar la enfermedad. Porque eso es lo que nos está aconsejando aquí el apóstol Pablo. Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados por precio, dice el versículo 20 de 1 Corintios 6. Entonces, si decimos de que amamos a Dios,
Cuando oramos, cuando vamos a la iglesia, decimos que amamos a Dios, entonces también tenemos una obligación de poder evitar la enfermedad. Ahora, ¿cómo evito yo la enfermedad? Dejando de consumir aquello que daña mi salud. Y de ese modo podemos realmente decir de que amamos a Dios. Pero hoy se han montado tantas teorías dentro de la iglesia. Oh, Dios es amor, Dios te ama, hermano, sigue comiendo. No, mira, el apóstol Pablo dice aquí que todo va a la letrina, por lo tanto sigue, come, 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 come. Dios lo purifica todo, Dios lo santifica todo. Haz tu oración, Dios va a santificarlo. Diosito va a entender. ¿Qué va a entender Dios? ¿Tú crees que Dios es hombre? Nos estamos pasando por alto la obligación que tenemos de evitar la enfermedad. Y cuando caemos enfermos, cuando vamos enfermos, corremos detrás del hospital, detrás de los hombres para que nos sanen, detrás de los fármacos, detrás de la droguería. Y decimos que solemos decir que somos cristianos y cristianos fieles. Y en lugar de alabar a Dios y glorificar a Dios con mi cuerpo, comenzamos a glorificar y alabar a los hombres. Comenzamos a alabar y glorificar a los objetos, pero menos a Dios, porque Dios no puede actuar en un lugar donde está lleno de droga, ¿o sí? El Espíritu Santo no puede morar en un corazón, en un cuerpo que está lleno de droga, ¿o sí? Bastante que analizar, bastante que pensar, ¿verdad? Es poder de la tentación acceder al apetito pervertido. Puede ser medido solamente por lo que Jesús sufrió durante su largo ayuno en el desierto. Eso es lo que necesitamos. Prepararnos, ayunar, depender de Dios. Necesitamos tener fe cada día. La fe es algo que tiene que ir construyendo, es diario, diario. No es que ayer tuve fe y hoy no tengo fe. Eso no vale, no sirve. Cristo sabía que para llevar adelante el plan de salvación tenía que comenzar la obra de la redención exactamente donde se había iniciado la ruina. Aquella llegada se produjo con respecto al apetito. Entonces, el primer problema para nuestros pecados, el primer problema para nuestros desórdenes, el primer problema de que nuestra salud no va bien, inicia a través del apetito. Porque eso fue lo que nos llevó finalmente a toda la desgracia que hoy el mundo está sufriendo, el apetito. Voy culminando. Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo esté muerto, cuando no haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y se sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de la gracia tanto vendrán sobre ellos tan ciertamente como que la promesa de Dios nunca faltará ni una jota ni tampoco una tilde. Entonces, ¿cuándo las promesas de Dios van a poder hacer efecto en mi vida o en vuestras vidas? Cuando nosotros realmente quitemos el orgullo, porque cuando yo tomo la decisión de no dejar de beber o de consumir tal alimento, me estoy convirtiendo en un ser orgulloso, en un ser vanaglorioso. Porque yo persisto en mi pecado. Persisto en beber aquello que me gusta, ¿no? Esto me gusta y no me lo quiten por nada. Que el médico diga que diga el médico, pero yo la sigo bebiendo o lo sigo comiendo. Soy una persona orgullosa, vanagloriosa, altanera. No busco la unidad, porque desde el alimento es que comienza toda esta situación. Por lo tanto, entonces, las lluvias de gracia, Espíritu Santo, no van a poder actuar en mi vida. Las promesas que Dios me da a través de 150 capítulos registrados en el libro de Salmos no van a funcionar en nuestra vida. Será otra bendición que estás recibiendo, pero menos la bendición de Dios. Sigo leyendo, porque sé que esto
A muchos les comienza a molestar. Sigo leyendo para que la molestia vaya contra los escritos y no contra mí, porque yo estoy diciendo lo que dicen los escritos. Pero cuando es rebajada a la obra de otros para que los obreros puedan mostrar su propia superioridad, demuestran que su propia obra no lleva la señal que debía. Mi obra no lleva la señal que debía. Solamente digo y fomento que soy cristiano, pero no soy un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Porque no estoy siguiendo a la ley y al testimonio. Entonces culmina aquí el párrafo. Dios no puede... A ver, ¿la puedes leer ahí? A ver, de repente no sabes leer. Te la voy a leer. Dios no puede bendecirlos. ¿No claro? Cuando hay orgullo, cuando hay vanagloria, Dios no puede bendecirlos. Otro ser te podrá estar bendiciendo. Podrá estar recibiendo salud de otro ser, pero menos de Dios. ¿Verdad? Claro que sí. Así que no te asustes con esto. Siguiente párrafo, ya voy terminando. Si subsistimos en el gran día del Señor con Cristo como nuestro refugio y nuestra fortaleza, debemos abandonar toda envidia y toda contienda por la supremacía. Tenemos una cierta supremacía por lo que comemos, por lo que bebemos. Debemos destruir completamente la raíz de todas estas cosas impías para que no puedan seguir de nuevo en la vida. Tengo que destruir todos esos gustos, esos placeres de a raíz. Tengo que sacar desde a raíz aquello que no me está dejando avanzar, crecer en mi vida, en mi salud, que es lo importante. Habiendo salud, todo hay. Cuando no hay salud, no hay nada. Cuando no hay salud, el carro del año no sirve de nada. Debemos ponernos completamente al lado de ¿quién? ¿De qué lado te estás poniendo, mi querido hermano? ¿Al lado de Dios? Entonces, quita de tu vida, delante de ti, todas aquellas situaciones que están enraizándose. Quita la supremacía por aquellas cosas que no te dejan avanzar. Y culmino diciendo, desechen los cristianos todas las dimensiones y entréguense a Dios para salvar a los perdidos. ¿Cómo voy a salvar yo a los demás? Cuando en mí tiene que comenzar a hacer efectos. Pero muchos nos creemos de que podemos salvar a los demás aún teniendo nosotros una vida desordenada. Aún teniendo una vida llena de supremacías. Entonces, el llamado aquí que nos hace en este libro, bueno, hay dos direcciones aquí, tenemos que desechar todas las dimensiones que no nos permiten entregarnos a Dios y que no nos permiten de ese modo salvar a los perdidos. Pidan con fe la bendición permitida y ellas van a venir hacia vosotros. Que Dios nos ayude realmente y que hayamos podido comprender realmente este temario y pueda escucharlo una y otra vez si es que aún no le ha quedado claro, para que usted pueda comprender a profundidad. En las próximas sesiones vamos a ir entregando más material. Dios les bendiga y esperamos encontrarnos en las próximas sesiones. No olvide, comparte el video. Dios le bendiga. Amén.